¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se ve bien, pastor. Ya, por favor, les pido, pastores, la verdad que hay un esfuerzo bien grande para esta clase, les pido su atención en estos mismos detallitos, si se ve o no se ve, si hay alguna pregunta, porque acá yo veo solamente mi presentación, no es como los Zoom que uno tenía al lado los hermanos, veía cuando se levantaban las manos, aquí no, si hay alguna consulta. Entonces le pido su respaldo, pastores, su ayuda, porque he visto la necesidad de revisar el libro de Apocalipsis y desde cero, digamos, desde versículo por versículo, en mi intención por lo menos, para esclarecer dudas, para apoyarle y para enriquecer nuestro conocimiento en lo personal también, porque la verdad que todos los días estoy un par de horas reforzando algo, sumando alguna situación. Esta clase tiene muchas PPT y solamente abarca básicamente el capítulo 1, porque el capítulo 1, el 2 y el 3 son muy importantes para comprender todo el libro de Apocalipsis. Déjenme decirle, pastores, que el libro de Apocalipsis es una bendición. Para muchos tal vez es algo complejo, pero cuando se le toma el amor a la palabra del Señor, es una tremenda bendición, uno de los libros más bellos de la Biblia. Un siguiente ejemplo. Imagínense ustedes, pastores, que su Biblia no tuviera el libro de Apocalipsis. ¿Qué sería su Biblia o nuestro conocimiento si no estuviera el libro de Apocalipsis? Qué raro sería, ¿no? Imagínense su Biblia si no tuviera el libro de Éxodo. No entenderíamos nada, porque allí entregó las leyes del Señor. ¿No es verdad? Y el libro de Apocalipsis así de relevante es, porque es el final de la historia. Así es que, con la ayuda del Señor, ha habido mucho trabajo en esto, permanente en la semana, son horas y horas, pastores. Entonces yo le pido su ayuda, si hago alguna consulta para saber que si están ahí o no, están atentos. Ustedes están reforzando esta materia, no están partiendo de cero como los hermanos. Entonces, ahí les pido su ayuda también. Esa es la forma que me van a incentivar a seguir buscando, ¿no es cierto?, lo mejor para entregar en cada clase. Esta es la clase 2, entonces, Apocalipsis y Escatología, basada especialmente en el libro de Apocalipsis. Esto tenemos que entenderlo de un comienzo. Si nos cuesta entender de un comienzo, nos vamos a enredar en los demás capítulos posteriores. El capítulo número 1, entonces, ¿qué dice? Versículo 1 y 2. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Entonces, la antigua palabra, ¿no es cierto?, griega, apocalipsis, significa revelar, quitar el velo. Eso significa, o sea, aquí, cuando dicen, no, que como que ocultó Dios las cosas en el Apocalipsis. Mentira, eso es mentira. Fíjese que cuando en Grecia, cuando en aquel tiempo querían levantar una estatua a Zeus, o ¿no es cierto?, a Herodoto, o cualquier figura, ¿no es cierto?, de sus dioses, cuando el día de la inauguración estaba llena de carpas, ¿no es cierto? No como las carpas actuales, obviamente, pero estaba todo tapado. Entonces llegaba el momento en que el que llevaba la locución decía, aquí viene, ¿no es cierto?, y pegaba un grito, decía, Apocalipsis, pero así con mucha fuerza, y significa revelado, le sacaba el velo. De ahí viene la palabra. Mire qué interesante. Dios le entrega a su siervo, a su Hijo Jesucristo, para revelarnos, ¿no es cierto?, este libro que es el maravilloso. ¿Qué es lo que revela entonces? Es la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Lo que a él le pertenecía. Él es el que hace esta revelación. También es la revelación de Jesús en el sentido de que él es el objeto revelado. Ahí, si usted se fija en la figura, se va a dar cuenta de un detalle. No vamos a dar cuenta de otros detalles. Habla mucho de los números 7. No es que el 7 de la suerte, no tiene nada que ver esto. Significa perfección. Si usted recuerda, la menorá que estaba en el templo, el tabernáculo en su momento, cuando la mandó a hacer Moisés, después en el templo, el tiempo de Salomón,
la menorá tenía una base y 7 velas arriba. Pero cuando Jesús se revela, es diferente. Las velas ya no están juntas, están divididas. Significa que la iglesia en distintos lugares. Esta es la figura que más se puede parecer que encontré a lo que Dios quiere entregar. Encuentro en las redes, ¿no es cierto?, muchas imágenes, pero no, muchas veces están Jesús en torno al menorá. No, son lámparas independientes, que es la iglesia. Ese es el punto número 1 de este versículo 1 y 2, la revelación de Jesucristo. Punto número 2 dice, desde el inicio se nos da la verdad más importante sobre el libro de Apocalipsis. Este libro nos muestra, número 1, el anticristo, el 2, juicio de Dios, calamidad en la tierra, el misterio de Babilonia con todo detalle. Pero más que todo, es la revelación de Jesucristo para nosotros, para usted y para mí, pastores. Si atrapamos todo lo demás, pero fallamos en ver a Jesús en este libro, entonces no hemos visto nada del libro de Apocalipsis. Aquí es la revelación de Jesucristo. Eso es lo más importante. Luego lo demás, el anticristo, ¿no es cierto?, calamidades que vengan, misterio de Babilonia, bien, importa que esté. Pero aquí tenemos que abrir nuestros ojos a que Dios, ¿no es cierto?, está revelando a su propio Hijo aquí, en el plan final. Dice Spurgeon, ¿cómo necesitamos una revelación de Jesús? La gran falta de muchos profesores es que Cristo es para ellos un personaje más sobre el papel. Y yo me di cuenta cuando buscan uno en internet que hay de todo, entonces le dan importancia a los 4 jinetes, le dan importancia, ¿no es cierto?, al ángel que toca una trompeta, a eso destructivo. Pero dejan de lado el más importante, que Él se está revelando a nosotros de una manera muy clara, preparándonos para los días finales. Punto 3 de este capítulo 1, versículo 1 y 2. Estamos estudiando el versículo 1 y 2. Seguimos leyendo. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a usted y a mí. Entonces, ya vimos en la clase pasada que el libro de Apocalipsis, hay muchas escuelas interpretativas, pero nosotros creemos que el libro de Apocalipsis en parte se ha cumplido, pero la gran mayoría es profética, más del 85% de su profecía aún no se cumple. Entonces, está vigente, completamente vigente el libro de Apocalipsis. ¿Dios le dio para manifestar a sus siervos? Sí, específicamente a las 7 iglesias de Asia Menor, pero trasciende hasta el día de hoy para nosotros. Bien, esta es una razón importante del por qué Dios dio esta revelación de Jesucristo. Él la dio para manifestarse a sus siervos. Dios dio esta revelación para que pudiera ser vista, no escondida. Ese Apocalipsis es una revelación, no apócrifa, que significa lo contrario, escondido. Está revelándose. Punto 4 de este versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Apocalipsis. Cosas que deben suceder pronto. Aquí hay una duda tremenda y Dios, por misericordia, nos dé a entender que seguramente en su corazón o cuando lee dice, pero cosas que deben suceder pronto. Y han pasado 2000 años. Y tal vez Juan esperaba que la semana siguiente, el mes siguiente, no. Pero vamos a comprender ahora. Esto describe cuando los eventos de este libro deben suceder, se presentarán pronto y deben suceder pronto. Esto quiere decir que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, de predicción, ya lo dijimos en la clase pasada, en su gran mayoría es profecía, habla de cosas que sucederán en el futuro, al menos en un futuro respecto al tiempo de Juan, ¿no es cierto? No toda la profecía es de predicción, pero este libro profético es claramente de predicción, el libro de Apocalipsis. Describe las cosas que deben suceder pronto. El tiempo está cerca, dice el versículo siguiente después, para el cumplimiento de estas cosas. Pero el tiempo referido no era el tiempo presente en el momento de Juan. Vamos a comprenderlo en la gráfica siguiente. Cuando dice debe suceder pronto, Juan dice estas cosas deben suceder pronto. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué tan pronto es pronto? ¿Por qué no sucedió en el momento antes que él partiera? ¿Cierto? Porque después Juan, según la historia, ¿no es cierto?, no secular, según la historia cristiana del entorno, Juan volvió a Éfeso después,
Allí él trabajó, no especifica cuántos años, pero ¿a qué se refería? ¿Qué tan cerca estaba? ¿Qué tan pronto? Son términos relativos. Esta es la línea de tiempo de Dios, no la nuestra. Eso debemos comprender. Durante 2000 años, la historia ha estado al borde de la consumación de todas las cosas, corriendo de manera paralela a ese borde, no hacia una orilla distante. Pronto, aquí vamos a encontrarla. Pronto proviene de la antigua frase griega entachai, que significa algo que sucederá rápido o repentinamente de golpe. Esto indica rapidez de ejecución. Después que da inicio, ¿no es cierto? Después que se dé ahora, esto va a ocurrir muy rápido. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, aquí lo dice Walborg, que fue Walborg falleció el año 2002, un escritor, teólogo, ¿no es cierto? Escatólogo también. Decía, la idea no es que el evento pueda ocurrir pronto, sino que cuando suceda, va a ser repentino y va a ser constante. Por ejemplo, cuando sea el rapto de la iglesia, la semana que viene, los 7 años, van a ser eventos muy rápidos, muy rápidos. Se van a manifestar los 144. Vamos después para allá, pero para avanzar un poquito. Para explicar un poquito. Se van a manifestar los 144 hallados. Va a ser conocido de todo. Se va a ver por todos lados que hay unos personajes que tienen una marca extraña en la frente, que hay 2 testigos en Jerusalén, que nadie los puede matar, que se esparce el evangelio como nunca antes había esparcido por estos 144.000. Y todo esto va a ser muy rápido cuando suceda. Pero no era en el tiempo que nosotros pensábamos, pero si le dijeron a Juan que era pronto, pero se refiere a que cuando se dé el inicio, va a ser rapidísimo. Punto 6. Seguimos chequeando el versículo 1 y 2, ¿no es cierto? La declaró enviándola, todas las letras oscuras es el texto bíblico. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto describe el cómo, ¿cierto? El mensaje es enviado en el libro de Apocalipsis, o Revelación. Es un libro de señales. El ángel declaró este mensaje a Juan. Lo primero que él le dice, las señales también son necesarias porque hay un poder tremendo en el lenguaje simbólico. Una cosa es llamar a alguien o algo malvado o malo, pero es aún más vívido describir la imagen a una mujer, por ejemplo, ebria con la sangre de los santos. Esto es como más notorio. Entonces, por eso el libro de Apocalipsis tiene estas señales. Tiene cosas como grotescas, por ejemplo. Como decía la clase pasada, no existe un monstruo con 7 o 10 cabezas. No existe, pero la imagen golpea. Es como la mujer ebria. Si ustedes buscan una imagen, la mujer ebria con una copa llena de sangre de los santos. Lo golpea uno. Imágenes simbólicas donde Dios quiere decirnos, esto es lo que viene. Así va a ser de terrible. Bien, continúo. Dice, a pesar de que está lleno de señales, el libro de Apocalipsis es accesible a aquellos que tienen un entendimiento de los primeros 65 libros de la Biblia. Si no entendemos los demás libros, es difícil comprender esto. ¿No es verdad? Retrocedemos, por ejemplo, a Daniel. Daniel, nos damos cuenta que el 90% de lo que él habló es para estos tiempos. ¿Se recuerdan de la estatua, ¿no es cierto?, que le mostró? Claro, ahí mostró los reinos de aquel tiempo. Pero ¿cuántas señales son para hoy día? ¿Cierto? Cuando habla en el capítulo 9, en relación, ¿no es cierto?, a las 70 semanas. Entonces, si no comprendemos lo de más atrás, nos va a costar un poquito comprender el libro de Apocalipsis. Seguimos. El libro de Apocalipsis está arraigado en el Antiguo Testamento. Esto es como muy relevante para su estudio. Mire, contiene más de 500 alusiones al Antiguo Testamento, o citas bíblicas del Antiguo Testamento. Más de 500. Y más de esas 500, más de la mitad de ellas, 404 versículos del Apocalipsis, el 70% hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces, cuán importante es igual entender lo anterior, ¿no? Para
que se revele de manera más fácil el libro de Apocalipsis. Seguimos revisando el versículo 1 y 2. Por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto nos dice que quien escribió el libro de Apocalipsis fue su siervo Juan. Esa es la evidencia, eso ya lo sabemos, ¿no es verdad? Juan, el mismo escritor del Evangelio de Juan, el mismo escritor de primera, segunda y tercera de Juan, es el escritor del libro de Apocalipsis. El mismo que fue llevado en ese tiempo, los cristianos eran demasiado perseguidos. Esta fue una de las persecuciones más graves que por allá por el año 83, 84 de nuestra era. Domiciano era el canalla, el César, y fueron llevados, ¿no es cierto?, cautivos a la isla de Patmos. La isla de Patmos, uno de los minerales que más extraían era el mármol, duro como un fierro. Y Juan no estaba allí, ¿no es cierto?, durmiendo, ¿no es cierto?, bajo una roca, una cueva, ¿no es cierto?, para pasar los días. Ellos los tenían trabajando. Dice, y la mejor evidencia apunta a que sea el apóstol Juan, el mismo escritor, como ya lo decía, por medio de su ángel. Muchas de las señales y visiones del libro de Apocalipsis vinieron a Juan por medio de la supervisión de un ángel. Ahí están los ejemplos, los versículos, no los detalles porque nos extenderíamos mucho. Punto 8 del versículo 1 y 12. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. En este prólogo vemos que Juan sabía que este libro era escritura santa. No era cualquier libro. No era que estaba recopilando él el Evangelio, no estaba preparando el Evangelio, no estaba haciendo cartas como la 1, la 2 y la 3. Muy a menudo nos preguntamos si los apóstoles sabían que estaban escribiendo una escritura santa. Al menos en este caso Juan sí sabía, porque lo dice. Él sabía que era una escritura santa porque la llama una revelación de Dios. Él sabía que venía del Padre, por medio de su Hijo, ¿no es cierto?, que él conocía muy bien. No de un simple humano. Él sabía que era una escritura santa porque la llama palabra de Dios. Entonces lo que estamos estudiando, donde está corriendo el velo el Señor, es de la palabra de Dios. Pasamos al versículo 3. Una bendición para el lector y el que guarda este libro. Esto nunca se nos debe olvidar, pastores. Bienaventurado el que lee y los que oye la palabra de esta profecía. No se refiere a toda la Biblia, toda la palabra de Dios bendito, por supuesto. Pero en esta revelación se refiere al libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee. Nosotros cuando leemos y tomamos la Biblia y leemos el libro de Apocalipsis. Los que oyen cuando usted predica de ella, las palabras de esta profecía. Los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ya explicamos lo que significa cerca. Bienaventurado el que lee punto 1 de este versículo 3. Bienaventurado el que lee y guarda las cosas en ella escritas. El libro de Apocalipsis ofrece una particular y única bendición a aquel que lee y guarda, a diferencia de todos los demás libros, ¿cierto? Tanto seculares como bíblicos. El único que lanza esta bendición es este libro. Esta es una de las primeras beatitudes o bendiciones que están en el Apocalipsis. Curiosamente está 7 veces en el libro de Apocalipsis, como las 7 iglesias. Como las 7 iglesias que después el apóstol Pablo escribe, como los 7 espíritus de Dios. No significa que tiene un espíritu de este, no, es la plenitud. Debido a que descuidan el estudio, o sea, descuidan el estudio del libro de Apocalipsis, muchas personas pierden la bendición. Por ejemplo, la iglesia anglicana omite el libro de Apocalipsis. La iglesia anglicana, pastores, fue muy relevante en Inglaterra para la iglesia nuestra en su tiempo. Ellos mandaban predicadores por todo el mundo, evangelistas, y ahora es una iglesia que tiene la liturgia igual a la iglesia católica. Y se unió a la iglesia católica la iglesia anglicana alta. La iglesia anglicana baja queda todavía independiente. Esta es una actitud típica hacia el libro de Apocalipsis. Muchas personas creen que solamente los fanáticos quieren profundizar en este libro, pero en realidad este es un libro para cualquiera que quiera ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque él lo dice Dios. Bienaventurado el que lee, ¿no es cierto? Los que escuchan, los que guardan este libro. Bien. Afortunadamente Juan no dijo que deberíamos de entenderlo. ¿Se imaginan? Y los que entiendan esto, quedaríamos todos así como la bendición a medias.
Entonces nos deja abierta esa bendición y podemos escudriñarlo. Entonces Juan no dijo que debíamos entender todo este libro de Apocalipsis para ser bienaventurados. Punto 2 de este versículo 3. Estas promesas nos dan más razones para saber que Juan creía que este libro era una escritura santa. Primero, las palabras que él lee, dice, y los que la oyen. Punto 2. Segundo, la promesa de bendición en sí misma nos muestra que Juan tenía este libro como una escritura santa. Todas estas cosas en conjunto muestran que, más allá de cualquier duda, el libro de Apocalipsis reclama ser una escritura santa, ¿cierto? Eso ya no se lo debe olvidar. Un crítico puede estar de acuerdo o en desacuerdo con este reclamo, pero no se puede negar que Apocalipsis el mismo reclama que esta es una escritura santa. Punto 3 del versículo 3. Guardan las cosas de ella escritas, en ella escritas. Este libro de Apocalipsis nos da mucha información, no solamente información para especulación profética, nos da cosas para guardarlas. Si entendemos el libro de Apocalipsis, esto cambiará de manera radical nuestras vidas, porque es una belleza, pastores. Es el fin de la película, y el fin, por fin, gana aquí el bueno, ¿no? Y todos los que siguen al bueno de la película. Y ahí estamos nosotros, con la ayuda del Señor. Pasamos al versículo 4 y 5. En el saludo, ¿no es cierto?, que dice el versículo 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, punto 1, a las 7 iglesias en Asia. Esta carta fue originalmente dirigida, como ya dijimos en la clase anterior, como Dios se la jugó, peleó, buscó a los contactos, primero para revelárselo a Juan, y después Juan, por intermedio de sus cercanos, ¿no es cierto?, entre ellos un escritor cristiano, que Policarpo se llama, que fue contemporáneo de Juan, ¿no es cierto? Tal vez él fue un canal importante para que esas cartas llegaran, ¿no es cierto?, a los que transitaban, ¿no es cierto?, aquel mar para traer provisiones, y ellos llevaran a su vez las cartas a estas iglesias. Dios sabía que iba a encontrar la manera, pues si no, no se lo revela. ¿Se imagina? Y Juan murió con las cartas en su mano. No, Dios ya tenía el plan trazado, y él toma, ¿no es cierto?, a quien tenga que tomar. Del que es y que era, que ha de venir. Juan trae un saludo del Dios Padre, ¿no es cierto?, que es escrito con este título: del que es, como lo dice Juan capítulo 1, que era y que ha de venir, lo que habla de su naturaleza eterna. Esto da a entender entonces que es un ser sin tiempo. Maravilloso. Seguimos con el versículo 4 y 5, el punto 3. La descripción del que es y que era y que ha de venir aplica a Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y ya estamos hablando del Hijo, ¿no? Tanto como a Dios el Padre. De hecho, el título Yahweh describe al Dios Trino, el único Dios en 3 personas. A esto les cuesta mucho entender a los judíos, pastores, que los judíos dicen: oye, tú, como se toman de la palabra de Isaías y también del libro de Deuteronomio, oye, tú, Israel, tu Dios es uno solo. Entonces ellos no pueden entender que Dios esté dividido, diciendo que en el Antiguo Testamento lo encontramos, ¿no es verdad? Y el Espíritu de Jehová vino sobre David, o sobre Saúl, o sobre un profeta X. El ángel de Jehová, ¿no es cierto?, lo vemos reflejado en muchas citas. Ellos no logran entender esto, excepto los que se han convertido. De los 7 espíritus que están delante del trono, Juan trae un saludo de Dios, el Espíritu Santo, quien es descrito en este título. La expresión los 7 espíritus que están delante de su trono hablan de la perfección, de la plenitud del Espíritu Santo. No es que... ¿Cuáles son los 7 espíritus? Los podemos nombrar porque lo dice, pero se refiere a una perfección. Isaías 11:2 describe 7 aspectos del Espíritu Santo. Reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. No es que haya 7 espíritus, ¿no?, sino que habla de la perfección o de la plenitud.
Seguimos estudiando el versículo 4 y 5. De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Juan trae un saludo del Dios, el Hijo ahora, quien es descrito por el que Él es y por lo que Él ha hecho. El testigo fiel, ¿cierto? Habla de la fiabilidad y fidelidad del Señor. Seguimos con el capítulo 1, ahora el versículo 5b, la segunda parte del y el versículo 6. Una declaración de alabanza a Jesús. Si estoy rápido, pastores, porque son muchas láminas y hay algunas que son necesarias explicarlas para cuando pasemos a las partes más complejas, como es el capítulo 4 en adelante, el 9, el 13, tengamos esta base, por eso la detallo un poquito más. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Comprenderán que hay un solo rey. La traducción normal dice, y nos hará reinar y sacerdotes para con Dios. Hay un solo rey, ¿cierto? Entonces se entiende que hay un tema de traducción ahí. Bien, el punto número 1 de estos versículos. Al que nos amó. Qué hermoso título para Jesús cuando nos amó. Es usado en el tiempo pasado. Este apunta hacia atrás, hacia un momento y lugar particular en que Jesús nos amó. La verdad, en la cruz nos miró y nos amó. Se debe de resaltar, en muchas traducciones tienen nos ama. Hay unas traducciones puse ahí, pero hay algo hermoso acerca de la frase nos amó. ¿Cierto? Mira hacia atrás, hacia la cruz, y allí nos vio y nos amó. Pablo lo puso de esta forma en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Así que nos muestra su amor allí en la cruz del Señor. Seguimos, punto número 2. Y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. No olviden que antes, ¿se acuerdan del antiguo pacto? Eran cubiertos los pecados con la sangre de un cordero inocente. Una vez al año el sumo sacerdote, ¿recuerdan? Entraba al lugar santísimo, ¿no es verdad? Entraba frente a donde estaba el arca del pacto, y allí estaba la plataforma que cubría el arca del pacto, que era hecha de una sola pieza de oro, dice la Biblia. Habían 2 querubines. Al centro, de donde apuntaban esas 2 alas, allí el sumo sacerdote, no el sacerdote, él, ¿no es cierto?, llevaba una redoma con sangre de un cordero que había sacrificado, y con su dedo índice, ni con el pulgar, ni con el meñique, no. Dedo índice, no es un juego. Él, ¿no es cierto?, rociaba 7 gotas de sangre, una vez más 7. Pero antes esa sangre dejaba cubierto. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo, que era el Cordero perfecto, Juan lo dijo, Juan el Bautista, Él nos lavó, borró nuestros pecados, no quedaron cubiertos. 3. Y nos hizo reinar, como dije delante, y sacerdotes para con Dios su Padre. Este es el estatus de Jesús, que le da a aquellos que Él amó en la cruz y son lavados con su sangre. Hubiera sido suficiente el amarlos y limpiarnos, ¿cierto? Pero Él fue más allá. Dice, reinen conmigo nomás. Y yo los voy a poner como sacerdote. Hebreos capítulo 5 nos coloca a nosotros como sacerdotes. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que interceder ante Dios, ¿cierto? Usted y yo somos los sacerdotes allí, no porque seamos pastores, puede ser cualquier otro hermano. De hecho, hay hermanos que tienen un corazón evangelista tremendo, ¿no? Y oran y ayunan por los hermanos, y están siendo sacerdotes. ¿Cuánto más nosotros como pastores? Punto 4. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. A la luz de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no deberíamos de alabarle? Obvio. ¿No deberíamos darle el honor o la gloria? 100%. Bien, reconocer al imperio de Jesús es dejar que gobierne entonces sobre nosotros. De nuevo, si en verdad decimos a Él sea la gloria e imperio, entonces debemos darle el dominio de nuestra vida a Jesús. Nos ayuda, ¿cierto? Amén. Esta palabra en la antigua lengua griega, traída del hebreo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, simplemente significa sí, que así sea.
No es un deseo para que pueda llevarse a cabo, es una afirmación por medio de Dios, de que así será. Pasamos entonces al versículo 7, una descripción inicial del retorno de Jesús. Como dice, como está la imagen a la izquierda abajo. Aquí viene entonces las nubes, es un mandamiento a mirar, echar un vistazo. Juan se mueve, no olvide que está sacando la cortina, se está sacando el velo. Lo que estamos estudiando nosotros es sacarle el velo a algo eterno que siempre Dios nos ha tenido aquí en nuestras manos, en la Biblia me refiero. Que en cualquier momento usted puede orar y decir, Señor, ayúdame para comprender este libro. Y es como empezar a sacar la cortina, el velo y comenzar a entender. Juan se mueve, ¿no es cierto?, de alabar a Jesús a describir su regreso. Él quiere que veamos la venida de Jesús. Jesús dijo que observáramos y esperáramos su venida, Mateo 24, 42. Es algo que debemos mantener delante de nuestra mente y en nuestros ojos. Esto no era una visión sobrenatural del regreso de Jesús. Es una visión sobrenatural que vendrá después. Está mirando hacia el futuro. Juan, han pasado 2000 años. Esta es una descripción basada en el entendimiento de Juan de las promesas del Antiguo Testamento, del retorno del Mesías y de las propias palabras que Jesús dijo, ¿no?, sobre su venida. Por ejemplo, Juan sabía que Jesús regresaría porque Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Se recuerdan? Es Juan 14:3. Juan sabía. Cristo no se ha ido, ¿no es cierto?, al cielo para quedarse allá. Él se fue para el beneficio de la iglesia. ¿Para qué? ¿No es cierto? Como dice el escritor 6, porque Él nos dejó el Espíritu Santo. Y Él dice, nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Él nos enseñará estas cosas, nos recordará su palabra. Por eso cuando usted predica o predicamos y sentimos a veces que todo sale tan lindo, todo fluye en nuestras prédicas, o cuando oramos por alguien sentimos la presencia del Espíritu Santo, porque Él está haciendo la obra en el enfermo. Punto 2 del versículo 7. Viene con las nubes. Cuando Jesús vuelva, ¿cierto?, Él estará rodeado por nubes. Esto será literal, porque cuando Jesús deje esta tierra fue tomado en una nube. Y Dios dijo, así mismo va a volver. También será cierto de manera figurada. Y creen muchos escritores, pastores, cuando habla de que las nubes lo rodearán, ¿no es cierto? Se habla de una figura, ¿no es cierto?, de una multitud de creyentes que parecerá una nube. Y como vendremos con vestidos blancos, pareceremos una nube blanca gigante. Así yo lo creo con todo mi corazón. Punto 3 del versículo 7. Y todo ojo le verá. Cuando Jesús regrese, no será una venida secreta. Se refiere a la segunda, ¿no? El rapto es diferente. Eso es antes. Todos lo sabrán. En su primera venida Jesús era en parte oscuro, no visto, en su ministerio aquí en la tierra. Él nunca apareció en las primeras noticias de Roma. Era un lío para ellos, para los romanos, ¿no es cierto?, los que estaban allí, porque producía desórdenes, porque se juntaba mucha gente. En todos lados donde él llegaba, ¿no es cierto?, rompían los cercos de seguridad. Era una locura. Y dice la Biblia que en el anochecer llegaban, se llenaba de enfermos y a todos los sanaba. Juan, como dice Mateo 24:26, Juan no necesitó una visión especial para saber que todo ojo le verá. Juan escuchó, fue testigo, ¿no es cierto?, a Jesús cuando dijo, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo quedáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y los que le traspasaron. Cuando Jesús vuelva será una revelación particularmente significativa para el pueblo judío, por supuesto. No fueron únicamente los judíos los que lo traspasaron, a los romanos. Pero sabemos que Juan tiene una mente de revelación de Jesús a su propio pueblo, porque esto es una alusión a Zacarías 12:10. Versículo 3 y 6, hermoso. Cuando le dice, ¿y qué te pasó en tus manos? Como estoy parafraseando. Y esas heridas que tienen tus manos, sino que esto me la hicieron en la casa de mis amigos. Se refiere a Jesús. Cuando Jesús se revela a su propio pueblo, los judíos no será, ¿no es cierto?, con ira. En ese tiempo la nación judía ya se habrá vuelto a Jesús y confiará en él como su Mesías.
Cuando ellos vean a Jesús y sus manos y sus pies traspasados, será doloroso recuerdo de su primer rechazo, ¿no? Y todo el linaje de la tierra hará lamentaciones por él. Cuando Jesús regrese, no solamente será el pueblo judío el que hará lamentación, sino todos aquellos que le rechazaban. Juan no necesitó de una visión especial para saber que todo el linaje de la tierra haría lamentaciones, porque escuchó a Jesús. ¿No es cierto? Mateo recogió esto, 24:30. Versículo 8. Aquí habla del alfa y el omega. Algunos se han preguntado si aquí está hablando Dios, el Padre, Dios el Hijo. Sospechamos que es el Dios Hijo, ¿no? Jesucristo. Y creemos esto por muchas razones. Primero, ya que es la revelación de Jesús. Entonces parece apropiado que Él la introduzca, ¿cierto? Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Está diciendo, antes de mí no viene nada. La A, ¿no es cierto? El alfa es la A de nuestro alfabeto. La omega es la Z. Entonces está diciendo, antes de mí no hay nada, después de mí no hay nada. Es todo Él. Tercero, aunque el título que es y que era, que ha de venir, hace referencia al Dios Padre, en Apocalipsis 1:4, también es cierto del Dios Hijo, ¿no es cierto? Y parece que es dirigida a Jesús. Creemos entonces que cuando dice yo soy el alfa y omega, es Cristo mismo. Ya lo vimos esto, para no extender. El que es y que era y que ha de venir. Esto refleja su naturaleza eterna, cuando dice el que es, ¿no es cierto? El que era, el que ha de venir. Y su presencia inmutable. Jesús tiene esta naturaleza eterna tanto como la tiene Dios el Padre. Lo expresa de manera profética de la siguiente manera. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, ¿no es cierto? Así lo dice Miqueas 5:2. Lo expresa de esta manera. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. ¿Se recuerdan, pastores, que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos? Bien. No lo hablamos el otro día de la revelación o la escatología personal, pero nosotros estamos constituidos parecido a Dios, ¿no es cierto? En tres personas, cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros para poder entender la palabra del Señor, ocurrió un hecho muy, muy importante que tal vez no nos hemos dado cuenta y no le dimos el valor. Pero Hebreos 4:12 lo dice, ¿no es cierto? Que es como una espada de dos filos, que no hay por dónde tomarla, te va a cortar. Que traspase y llega hasta el alma. Dios tuvo que separar nuestra alma del espíritu, si no, nunca entenderíamos, ¿no es cierto?, la palabra. Por eso, porque las cosas de Dios se disciernen en el espíritu. ¿No es verdad? Eso lo dice, es bíblico. Se disciernen por el espíritu. Y Dios tuvo que separar digamos, con esa espada, que es la palabra, separarnos de nuestra alma, porque nuestros pensamientos son de continuo al mal, y hacer una separación. Por eso cuando leemos la palabra, cuando predicamos, es en el espíritu. Porque si fuera por nosotros, por la carne, estaríamos, ¿cierto?, relajados en la playa, o estaríamos viendo una serie, o estaríamos, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero no, Él por su palabra nos separó, ¿no es cierto?, para poder llevar su obra adelante. La palabra todopoderoso se traduce de la antigua palabra griega, pantocrátor, la cual significa literalmente aquel que tiene su mano en todo. Esta gran palabra, todopoderoso, es utilizada 10 veces en el Nuevo Testamento y 9 de las 10 están en el Apocalipsis. Aquí sigue revelándose el Señor en el versículo 8, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba la isla llamada Patmos, ¿no es cierto?, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el versículo 9. En la isla de Patmos, Juan. Ahí está el puntito de la isla de Patmos, ¿no es cierto?, el borde ¿no es cierto?, de Asia Menor. Alrededor allí está, hacia la derecha suya están las 7 iglesias. La isla de Patmos era una isla como un Alcatraz de aquel tiempo, ¿no?, del Imperio Romano. Alrededor de 15 kilómetros de largo, 9 kilómetros de ancho. ¿Por qué estaba allí él? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso estaba allí, por la persecución gigante que hubo. No solamente él, estaba lleno de gente cristiana ahí.
La mayoría de los eruditos asumen que Juan estaba en Patmos porque fue arrestado y puesto en prisión durante la persecución por parte de los romanos. Esto es probablemente cierto, especialmente porque Juan decía que él es vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. El antiguo escritor e historiador cristiano Eusebio dice que Juan fue puesto en prisión en Patmos bajo el reinado del emperador romano Domiciano. Por ahí por el año 83, ¿no es cierto? Ahí están las 7 iglesias. Y van, ¿no es cierto?, en orden. La más cercana primero, da la curva arriba, ¿no es cierto? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Yo estaba en el espíritu, dice, en el día del Señor. Lo más probable es que era día domingo. La mayoría dice, no, el día sábado. Los judíos van a decir que es día sábado. Pero no olvide que el día del... ¿Cuándo resucitó Cristo? Domingo, ¿no es verdad? ¿Cuándo escribió el apóstol Pablo que se reúnan ofrendas para llevar a Jerusalén por la necesidad que había? ¿Cuándo decía? Primer día de la semana, o sea, domingo. Entonces, ese día debería haber estado él, ¿no es cierto? Seguramente en ayuno, además que no había mucha comida ya. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias en Asia. Este está en el versículo 9. Punto 3. Yo estaba en el espíritu. ¿Qué significa? Esto lo que quiere decir Juan, estaba en el espíritu. Esto parece que tiene un significado mayor que simplemente decir que estaba caminando en el espíritu, lo cual es supuesto a estar en la carne. Gálatas 5:16. Lo comenta ahí también. Hay 4 referencias, la parte derecha inferior. Hay 4 referencias de Juan estando en el espíritu en el libro de Apocalipsis. Primero en Patmos, Apocalipsis 1:10, luego Apocalipsis 4:2, luego Apocalipsis 17:3 y 21:10. Insisto, muy rápido porque son mucha información y que va a quedar para ustedes, ¿no es cierto? Si les interesa, bajarla, revisarla, estudiarla, porque el versículo 4, capítulo 4 en adelante se enreda mucho más el panorama, pero si entendemos primero esta parte, que el significado de ella, ¿no es cierto? Que cómo Dios quiso revelarse a su pueblo, cómo no quería que hubiese nada oculto, todo clarito en las cosas. Tenemos que comprender esta primera parte, para luego entender la otra parte. En el día del Señor, ya lo comentamos, lo más probable que haya sido día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz. La gran voz que Juan escuchó era clara y fuerte. Seguro la conoció él, pero ahora venía con una potencia extraordinaria. No olvide que él conocía la voz de Jesús, pero ahora era como una potencia casi desconocida. La gran voz pertenece al alfa, al omega, el primero y el último. Primero y el último es un título que le pertenece solamente al Señor, a Yahweh, o Yahweh, el Dios de Israel. Punto 6 del versículo 9. Escribe en un libro lo que ves. Aquí a Juan se le ordena que escriba lo que ve. Se le ordenará, dice, escribir otras 11 veces en el libro de Apocalipsis. 11 veces dice. Tomamos el sentido de que si no se le hubiera dicho a Juan que escribiera él, hubiera podido guardar para sí mismo las visiones. No olvide que el Evangelio Juan no lo escribió de inmediato, lo escribió quizás cuántos años después, por lo menos 20 años después, el Evangelio. Las cartas también. Pero aquí le dijo Juan, escribe. Le reiteró 11 veces, escribe Juan, porque era mucha información, visiones, cosas difíciles de entender y comprender en el minuto, porque él no lo estaba viviendo, era para el futuro. Nosotros hoy día podemos entender en parte, ¿no? Envíalo, después que lo escribas, envíalo a las 7 iglesias en Asia. Se le ordena a Juan que escriba a 7 iglesias en 7 ciudades. Cada una de estas iglesias están en la región de la provincia romana de Asia. De manera interesante, el apóstol Pablo también escribió después a 7 iglesias. Se repitió una. Roma, Corinto, Gálatas, Éfeso, Colosas, Filipos y Tesalónica. Seguimos en el capítulo 1, la visión de Jesús que tuvo Juan. Vamos a revisar el versículo 2 y 13. Jesús en medio de los candeleros.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi algo maravilloso. Y bueno, hay una figura que pongo yo nomás ahí que puede, no necesariamente igual, pero vi 7 candeleros de oro. No vio un candelero con 7 velas, como es el menorá, o la menorá. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí lo describe. Como decía la clase pasada, si alguien le pregunta, ¿cómo es Jesús, pastor? Agarra el libro, toma el libro de Apocalipsis y empieza a leerlo del versículo 2 en adelante, 3, y describe, ¿no es cierto?, cómo es. Primero Juan no vio a Jesús, primero vio los candeleros. Estos no eran los candeleros tradicionales como vimos antes, ¿no? El menorá de 7 brazos. Eran independientes. Había 7 candeleros separados. Esta es una imagen que nos recuerda el candelero de oro que estaba en pie en el tabernáculo y en el templo, pero este es diferente. El candelero del pacto antiguo era un candelero con 7 lámparas. Aquí, en el nuevo pacto, vemos 7 candeleros separados. La luz no viene de los candeleros, la luz viene de las lámparas de aceite. Los soportes solamente hacían la luz más visible, ¿cierto? Por lo tanto, los candeleros son una buena imagen de la iglesia. Nosotros no producimos la luz, ¿cierto? Nosotros exhibimos la luz, por eso el Señor nos dice que somos la luz del mundo. Y a veces andamos más oscuros, no todos, obvio, ¿no? Ayúdenos, Señor, para alumbrar. Punto 3 del versículo 2 y 13. Y en medio de los 7 candeleros, ¿quién había? Uno semejante, ¿no es cierto? Como dijo Nabucodonosor, a los hijos de los dioses. Juan tenía clarito al Hijo del Hombre. Jesús estaba allí en medio de los candeleros, como el Hijo del Hombre, una figura de gloria, ¿no es cierto? Según lo que también lo dice Daniel. Punto 4, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Autoridad. Versículo 14 al 16. Juan describe a Jesús. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pero además tenía en su diestra las 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, la voz, su palabra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Detallamos. El cabello blanco habla de la avanzada edad, lo que en esta, que es la parte cultural, está conectado con la idea de sabiduría y también eternidad, ¿no? La frase blanco como nieve también enfatiza la idea de pureza. El cabello blanco y la cabeza blanca también conectan a Jesús con el anciano que ve Daniel, ¿no es cierto? El capítulo 7, versículo 9. El término de anciano, de días, le pertenece a Dios el Padre. Tus ojos como llamas de fuego. El fuego es a menudo asociado con el juicio, ¿no? Tus pies semejantes al bronce bruñido, ya que el fuego está conectado con el juicio. Estos pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, hablan de alguien que ha pasado a través del fuego del juicio y que ha salido adelante, ¿no? Hay detalle lo que dicen algunos escritores también. Punto 4 del versículo 14 al 16. Su voz como estruendo de muchas aguas. Esto significa que la voz de Jesús tenía el poder y la majestad de una poderosa catarata. Tenía en su diestra las 7 estrellas. Las 7 estrellas hablan de los líderes o representantes de 7 iglesias mencionadas, ¿no es cierto? Algunos dicen que eran, que cuando le dice escribe al ángel, que ese era un ángel literal. Pero nosotros creemos que eran los líderes, pastor. Los ángeles no necesitan que le escriban algo, ¿no? Porque ellos están conectados a Dios. Saben de inmediato. Pero nosotros somos más duros. Entonces, deberían ser los 7 pastores a quienes se le escribía. De su boca salía una espada aguda, ¿no? Esta es una espada pesada, con paya, utilizada para matar y destruir. La idea de que salga de su boca no es que Jesús lleve una espada en sus dientes. La idea es que esta espada es su palabra, su arma, es la palabra de Dios y muestra
arma, y nuestra arma también es la misma, ¿no? Como dijimos delante, Hebreos 4:12. Parnes, el escritor, dice que Juan no vio necesariamente una espada que salía de la boca de Jesús. Él lo escuchó hablar, él sintió el poder penetrante de sus palabras filosas, ¿no es cierto?, que procedían de su boca. Su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. La gloria de Jesús es tan grande, pastores, ¿no es cierto?, tan brillante que es difícil siquiera voltearse a verlo. Juan cayó, dice, como desmayado, y si no le toma el hombro nuestro Cristo, todavía estaría ahí durmiendo. Versículo 17 y 18. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto, ¿quién no, no? Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y mayor bendición, pastores. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El diablo no tiene las llaves de la muerte. Él dice cuándo, nuestro Dios, que ha de venir sobre nosotros. Por eso dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Qué maravilloso, pastores, si usted se fija, lo curioso de la Biblia es que está escrita por 44 personas diferentes, 44 culturas casi diferentes, en casi 1500 años. Y resulta que no se contradice. ¿No es verdad? Entonces, aquí vemos la palabra Hades, que es traducida, ¿no es cierto?, en la Septuaginta de la antigua, ¿no es cierto?, Biblia hebrea, ¿no?, o de la Tanakh o la Torá, y antes se llamaba Sheol. ¿Recuerdan? Cuando Jesús cuenta la historia de un personaje real, no es una parábola del rico y Lázaro, las parábolas nos llevan nombres naturales. Y vemos en esta historia que aparece el rico, aparece Lázaro, aparece Abraham. ¿No es verdad? Entonces era el Sheol. Ambos estaban en el Sheol, pero había una diferencia. La Biblia es muy clara. Eso es muy claro en decir que había una cima tan grande, ¿no es cierto?, que cima se escribe con S en ese texto bíblico, que es una bifurcación, un hoyo tan grande que separaba, ¿no es cierto?, el seno de Abraham con el Seol, digamos, tal cual, donde estaba lleno de dolor, ¿no es cierto?, el rico. Entonces, ¿quién tiene la llave ahora? No la tiene Satanás. Cristo él dice cuándo. Por eso él da oportunidad a las personas una y otra vez. Seguramente a usted le ha pasado como a mí, que hemos llegado cuando la persona ya está casi al borde de la muerte, oramos por ello, lo entregamos al Señor y Él se lo lleva. Porque da una y otra oportunidad, porque tal como el Señor dice, por Él nadie se pierda. Todos procedan al arrepentimiento y se salvan. Cuando le vi, dice que hay como muerto. Juan fue impactado por esta asombrosa visión. Aunque él era un apóstol reconocido, permiso, están llevando. Aunque él era un apóstol reconocido, ¿no es cierto? Pero Juan había pasado tiempo, ¿no? Y lo ve ahora glorificado. Deme un minutito, por favor. Tengo que hacer. Un minuto. Sí, estaba llevando fortuna. Bien. Bendita posición, dice Spurgeon. ¿Te alarma la muerte? Nunca hemos estado más vivos que cuando estamos muertos a los pies de Cristo, ¿no? Es la realidad. No importa lo que nos depare el futuro si estamos a los pies de Jesús, ¿cierto? Mejor me dice, mejor es el estar muerto allí que estar vivo en cualquier otro lugar. Entonces él puso tu diestra sobre mí y como que se renovó todo. Tengo que ir un poquito más rápido. Pastor Ever, empecé 5 minutos después, 7 minutos después, por un tema de conexión, para que me dé los 7 minutos, por favor, para no quedar tan al debe en esta primera clase la anterior fue de introducción. ¿Me escucha, Pastor Ever? Soy yo, pastor. Ah, ya, Pastora Carolina. Le presto 5 minutos. Ya, gracias. Gracias. Seguimos.
Él le vuelve a ordenar, escribe las cosas, Juan, segundo mandamiento. Las cosas que has visto significa que Jesús quería que Juan escribiera las cosas que él había visto en su visión de Jesús celestial y glorioso. Escribe lo que estás viendo, lo lindo que me veo. Ya no soy el mismo, lleno de sangre, con la corona de espinas, ¿no es cierto? Que el rostro lo tengo desfigurado, tal como lo dice Isaías 53. Ya no soy el mismo. Escríbelo, ¿para qué? Para que animes a la iglesia, para que les diga a las 7 iglesias y después se refleja en el futuro a todos nosotros. Y yo ya vivo, estoy vivo, resucité y se me entregó todo poder, toda potestad en la tierra, en el cielo. ¿Cierto? Y más encima nos dice a nosotros después, pastor, el libro de Mateo, el libro de Marcos, nos entrega toda potestad a nosotros que no hicimos nada para que echemos fuera demonios, sanemos enfermos. Mire, y lo hizo por nosotros. El libro de Apocalipsis está estructurado en 3 partes. Las cosas que has visto, ¿cierto? Las que son, las que estás viviendo en el momento, pero las que vendrán. Y esto partiremos la próxima clase del 4 al 22. Porque ya hemos visto las cosas, ¿no es cierto? La parte número 1, la hemos visto. ¿No es verdad? Ahora las que son, las que estamos viendo ahora, a Jesús revelándose a Juan y revelándose a las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y esto ya dijimos, las 7 estrellas que tenía en la mano, creemos que son pastores, otros dicen son ángeles. Bueno. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, Jesús se mueve entre medio de toda la iglesia y tiene a sus pastores en la mano. Por eso, pastores, si nosotros nos equivocamos, pecamos, a quien primero le llega el tirón de oreja, a nosotros. ¿Por qué? Porque nos tiene en su mano. Aquí, bueno, hablaba de eso. ¿Por qué cada iglesia tendría su propio ángel? Adam Clark creía que los ángeles de cada iglesia eran sus pastores. Varios otros escritores, ¿no es cierto?, hablan de esto. Bien. La próxima clase... Déjeme escapar de ahí. Después de compartir. ¿Me ayuda? En la próxima clase mostraremos, ¿no es cierto?, el resumen solamente del capítulo 2 y 3, donde habla de las 7 iglesias, pero como no necesitaba tanto detalle como esta, que tenía que especificar qué es lo que era, qué es lo que estaba viendo Juan, por qué escribe esto, teníamos que un poquito ahondarlo. Pero el capítulo 2 y el capítulo 3 va a ir resumido en la próxima clase, ¿no es cierto?, de lo que se le dice, lo que se le recrimina, el premio, eso va a ir detallado, ¿no es cierto?, de manera más resumida. Y entraremos al capítulo 4, la próxima clase, donde si seguimos el hilo y no nos perdemos, nos va a ser más fácil entender. Porque, insisto, cuando dice el Señor, esta es la revelación de Jesucristo, y yo quiero sacar el velo completo, ¿para qué? Para mis siervos, dice, para nosotros, para comprender lo maravilloso que viene, ¿no es cierto?, tras nosotros. ¿No es verdad? Él nos está diciendo, hijos míos, ¿no es cierto?, nos entrega el mensaje a las 7 iglesias, nosotros nos vamos a ver reflejados en las 7 iglesias, clarito nos vamos a ver reflejados, de alguna manera, ¿no es cierto? Pero luego dice que Él lo toma y lo lleva en el Espíritu, en el capítulo 4, y ahí creemos y entendemos que es cuando ya la iglesia fue llevada al cielo, ¿no es verdad? Y desde el cielo estará, ¿no es cierto?, nos libraremos de todas las desgracias, las 7 trompetas, ¿no es verdad?, los 7 tazones de la ira, los juicios del Señor. Nosotros no habremos escapado. Así es que quedan 2 minutos si hay alguna consulta para entregarle a la pastora Carolina. Con el pastor Ever, como estaba acostumbrado en el otro módulo. Si hay alguna consulta, por favor. No entendieron nada. O entendieron todo. Ahí me voy a quedar con las dudas. Les puedo reiterar, la materia va a quedar grabada, ¿no es cierto?, los PPT, para verla con más calma, ¿no? Yo la vi rapidito para poder alcanzar a verlas todas, pero va a quedar grabada para que, si a usted le interesa, lo siga chequeando, lo siga revisando. El grupo de pastores de esta primera generación 2023
está el grupo de WhatsApp donde pueden subir dudas. Y con la ayuda del Señor vamos a tratar de resolverlas. No las sabemos todas, insisto, pero tenemos la forma de estudiar, de averiguar, de compartir el conocimiento del Señor para crecimiento de cada uno de nosotros. No todos tuvimos la bendición, ¿no es cierto?, de tenerlo en nuestro hogar, un estudio bíblico o en este caso clases del Instituto Bíblico. No todos, nosotros tuvimos que esforzarnos mucho en viajar, en estudiar largas horas, pero usted tiene la bendición, no la desmerezca nunca, porque si Dios nos puso en este lugar es por algo. No levantamos la mano, yo, no, nos llamaron para esto. Y lo que estamos haciendo es responder lo mejor posible a este llamado que el Señor nos hizo. No olvide que demanda mucho trabajo. Para esta clase fueron horas y horas y horas. Porque pueden haber muchos PPTs por ahí, ¿no es cierto? Yo tengo muchos antiguos, que yo mismo hice clases también de escatología y apocalipsis, pero ahora las renové todas, reforzando ciertas cosas, sacando otras para no extenderme, pero demanda mucho tiempo. Y lo hago con mucho gusto porque lo hago como para el Señor. Así es que, pastores, les bendigo a la distancia, a sus hogares, que haya siempre paz y comunión en su hogar, ¿no es cierto?, en su iglesia. Estamos llenos de situaciones nosotros como pastores, ¿cierto? Estamos llenos de trabajos a veces espirituales, incomprensiones, situaciones con nuestros hijos, situaciones laborales, de distintas orden. Pero igual estamos de pie, ¿no es verdad? Y yo entiendo que muchos de ustedes, en mi caso, por ejemplo, yo nunca he dicho, hasta aquí no más, Señor, yo aquí renuncio. No. Comprendí por su palabra, pastores, y entiendo que ustedes también lo entienden. Hay una diferencia muy notoria bíblica, que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted, pastor, no ha sido llamado, ha sido escogido. Y los escogidos tienen una particularidad, no tenemos alternativa. Juan el Bautista fue escogido. ¿Tuvo alternativa? No. Jonás fue un escogido. ¿Tuvo alternativa Jonás? No. Hasta el pez lo agarró para cumplir el propósito. Nosotros, pastores, no tenemos alternativa. Hemos sido escogidos para estar ahí al frente de una iglesia. ¿No es verdad? O si hay algún hermano, para estar allí enseñando su palabra, comprendiendo este mensaje eterno y entregarlo a los demás. Así que Dios les bendiga, pastores. Ya que no es consulta, pastora Carolina, Dios les bendiga. Sí, buenas noches, pastores. ¿Hay unos minutos, hermano Marco? Me parece mucho. ¿Hay unos minutitos o poquito? Unos 2 o 3 minutos para que tomen un tiempito y continuamos con la segunda clase. El Señor le bendiga, Pastor José. Gracias, Dios le bendiga.